El mandatario ecuatoriano también cuestionó la realidad económica, social y de atención en la que se encuentra el país, una crisis que ha sido acentuada por la COVID-19 y la mala gestión de la pandemia en la nación. Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal. Al mismo tiempo, Lasso precisó que gobernará sin privilegio de sectores ni contra ningún bloque, a pesar de lo cuestionable que pudiera ser esta actuación para su mandato. Afirmó que en Ecuador ha llegado el momento de parar la persecución contra políticos. No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos. Esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie. Tengan la opinión que tengan, hagan la crítica que hagan. Alguien debe decir, esto acaba aquí, aún a sabiendas de los peligros políticos que conlleva. La representación venezolana que asistió al acto de juramentación estuvo integrada por el comisionado Julio Borges, quien sostuvo una breve conversación con el presidente saliente Lenín Moreno, el dirigente opositor Leopoldo López y su esposa. Por su parte, Juan Guaidó publicó a través de Twitter su reconocimiento a Lasso y alegó que trabajarán juntos para la defensa de la democracia en la región. El también diputado a la Asamblea Nacional del año 2015 precisó que la administración de Maduro continúa jugando al cansancio tras una nueva ventana de negociación, por lo que pide mayor presión social e internacional a fin de alcanzar respuestas sólidas. Yo pienso que en este momento lo que tenemos es que seguir insistiendo, seguir presionando fuertemente, no perder la fe y la esperanza. El régimen puede aparentar estar fortalecido, porque se buscaron sectores dentro de la oposición que les están ayudando a limpiar el rostro, pero no les han sido efectivos, porque si ellos creyeron que las sanciones se las iban a levantar, si ellos creyeron que iba a venir un desarrollo económico, eso nada ha logrado, todo lo contrario. Lo que ha habido entre nosotros es la falta de unidad, la confianza entre nosotros mismos, y hay un hecho material que no lo podemos negar. Maduro está todavía ahí en el poder, está en Miraflores. Entonces, obviamente, la gente dice, bueno, el tipo está allá, ¿y ustedes qué están haciendo? Según reportes, el enfrentamiento se habría dado entre las calles Andrés Eloy Blanco y San Rafael del sector La Capilla en La Vega. Al lugar llegaron algunas comisiones de la Policía de Caracas y de la Policía Nacional Bolivariana, aunque antes de actuar esperaron refuerzos por parte de funcionarios de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de las FAES. En Twitter, el periodista Román Camacho precisó que los delincuentes lanzaron granadas a los funcionarios policiales y se encontraban caminando por las calles del sector El Carmen y La Capilla con fusil en mano. Al cierre de esta nota se conoce que 3 personas resultaron heridas producto del enfrentamiento. La Academia Nacional de Medicina en Venezuela alertó que urge la colaboración internacional para lograr la vacunación contra la COVID-19 en el país y evitar una catástrofe humanitaria, tras señalar que la cantidad de dosis recibidas es insignificante comparada con la necesidad de vacunar al menos a 15 millones de personas, 0.70% de la población adulta del país, y que además no hay información oficial sobre la cantidad aplicada hasta el momento. La Academia además alertó que no todo lo que llega a Venezuela son vacunas, sino también productos experimentales que se encuentran en ensayos clínicos. Asimismo, Maduro anunció que esta semana arrancaba una nueva fase de vacunación contra la COVID-19 al informar sobre la llegada de 1.3 millones de dosis provenientes de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores desmintió una información difundida por el medio Wall Street Journal en el que se afirma que los investigadores se contagiaron justo antes de iniciar la pandemia. Por su parte, China le había ofrecido información al grupo de investigación de la Organización Mundial de la Salud de que el primer caso de coronavirus registrado en Wuhan el 1 de diciembre de 2019.
A su vez, el medio estadounidense aseguró que China no ofreció información sin procesar a los representantes de la OMS. Japón acelera su campaña de vacunación contra el coronavirus a menos de 2 meses de los Juegos Olímpicos. Las autoridades abrieron el lunes 2 grandes centros en los que cada día se inoculará a miles de personas de 65 años o más con el inmunizante de Moderna. Todavía parece haber un poco de vacilación, pero aún así creo que hice las cosas bastante rápido. Hice mi reserva para las 8 de la mañana y a las 8:26 todo había terminado, incluido el tiempo de espera. Fue bastante rápido. Actualmente solo el 2% de los 125 millones de habitantes han recibido hasta ahora las 2 dosis de la vacuna, frente al 40% de la población en Estados Unidos. Esta lentitud se explica en parte por estrictas normas médicas y trámites burocráticos, cuando parte del país se encuentra en estado de emergencia ante una cuarta ola de la pandemia. Si lo hubieran hecho antes y hubieran vacunado al 80 o 90% de las personas para los Juegos Olímpicos, entonces seguramente los Juegos podrían celebrarse sin problemas. En febrero, Japón comenzó a vacunar al personal médico y a las personas de 65 años o más con la vacuna de Pfizer-BioNTech. El gobierno espera que esos 2 sectores de la población queden vacunados antes de fines de julio. La promoción incluye a los periodistas con la finalidad de evitar la difusión de información propagandística a juicio del gobierno. Los medios podrán informar sobre la convocatoria de las protestas, pero no podrán ofrecer detalles sobre manifestaciones no avaladas por las autoridades locales. A su vez, se prohíbe la difusión de encuestas sobre temas socioeconómicos que no hayan sido aprobadas por el gobierno, ni la difusión de links que contengan información regulada. La decisión de Bielorrusia se da luego de que un vuelo con destino a la capital de Lituania, en donde viajaba un periodista disidente, fuera desviado este domingo cuando se encontraba en el espacio aéreo bielorruso por una supuesta amenaza de bomba. Acompañado por un avión de combate bielorruso, el aparato aterrizó en la capital Minsk, donde el periodista de 26 años que viajaba entre varios estados de la Unión Europea, Polonia y Lituania, fue detenido junto con su pareja. A su vez, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a las autoridades del país a que realice una investigación independiente sobre el incidente relacionado al avión y enfatizó su profunda preocupación por el hecho. La ciudad de Goma era azotada el lunes con sismos tras la erupción el sábado del volcán Nyiragongo en la República Democrática del Congo. Los terremotos comenzaron el domingo, pero siguieron durante toda la noche y el lunes en la mañana a un ritmo sostenido. Algunos son de gran intensidad. Tras escapar de la erupción, la población de Goma comenzó a retornar, pero ahora está muy angustiada por los temblores. Por miedo a esta serie de sismos, las escuelas no abrieron sus puertas e instaron a los alumnos a quedarse en casa. La erupción del sábado tomó a todos por sorpresa, inclusive a las autoridades, que ordenaron urgentemente la evacuación de la ciudad el sábado de noche. Por sus laderas corrieron 2 ríos de lava, uno de los cuales alcanzó los suburbios de Goma, donde se estancó el domingo en la mañana. Unos 17 poblados resultaron afectados, hubo importantes daños materiales y 15 personas murieron. La anterior gran erupción de Nyiragongo había sido el 17 de enero de 2002 y dejó un centenar de muertes. Una iniciativa solidaria en medio de la pandemia. Este grupo de jóvenes chilenos repara celulares en desuso para entregarlos a estudiantes que no cuentan con dispositivos para sus clases en línea. La iniciativa fue de Tiberio Malawi, un apasionado por la tecnología y la informática que cursa el último año de secundaria. El año pasado realizó tutorías para ayudar con sus tareas a estudiantes de colegios públicos, quienes le contaron sobre sus dificultades para acceder a clases remotas. Y en esa instancia me di cuenta que había una falta enorme de tecnología que causaba que estos chicos no se puedan meter a clases online. O sea, en las tutorías no se podían meter porque no tenían computador, no tenían ningún celular, entonces se perdían de esta ayuda. Y ahí me quedó medio la idea, me quedó el problema en la cabeza. Tiberio buscó información sobre cómo repararlos y convocó a una decena de amigos para que lo ayudaran.
Entre marzo y mayo repararon 50 dispositivos y entregaron 36 a chicos de escuelas públicas de Santiago y fundaciones de ayuda a menores. Es sumamente importante porque realmente ver a que sus niños no se pueden conectar o que se sientan frustrados porque no pueden conectarse es muy penoso. O de repente que tengan 3 hijos y que solamente tengan que elegir a uno para que se pueda conectar, también es muy doloroso como apoderado. Entonces, esto ya les da la posibilidad de que sus hijos se puedan conectar. Yo tengo un solo equipo, un solo computador que ya se lo está ocupando mi hijo. Con los 3 claramente no daba abasto. Fuera de eso estaba en teletrabajo y ya no me dio el espacio, entonces estaba súper complicado. En el inicio de cursos en marzo de este año, solo 51% de los establecimientos educativos chilenos optó por realizar clases presenciales y a las pocas semanas debieron suspenderlas por una segunda ola de COVID-19. Por eso Tiberio cree que todavía tienen mucho trabajo por delante. Ese es nuestro objetivo final de la meta, de la campaña, poder tener alcance a más chicos, a más escuelas, y poder dar más celulares a distintos colegios para que más chicos puedan conectarse y continuar con su proceso educacional. Según datos del Ministerio de Educación chileno, unos 81.000 estudiantes habrían desertado de clases en 2020, en su mayoría niños de familias pobres que no tenían acceso a un dispositivo electrónico. Con el argumento de que el 24 de mayo se cumplieron 3 años de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente, cargo desconocido por parte de la oposición y de la comunidad internacional debido a que fue electo en unas cuestionadas elecciones, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio consignó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud de activación de este referéndum contemplado en la Constitución Nacional. Queremos llamar a la unidad del pueblo venezolano para que todos de manera unísona exijamos el cumplimiento de este derecho, solicitemos el respeto a nuestra condición de ciudadanos venezolanos que deseamos resolver la crisis política en paz, que deseamos resolver esta crisis que tiene el país por la vía electoral, para que una vez más se demuestre ante el mundo que el pueblo venezolano sí desea tener una oportunidad para expresarse libremente y el referéndum revocatorio es la mejor ocasión, la mejor oportunidad para que esa expresión, para que esa oportunidad se ofrezca a todos y cada uno de los ciudadanos que nacimos, vivimos, trabajamos en este país o que por razones de las circunstancias hoy en día han tenido que emigrar. La petición fue consignada ante el rector Roberto Picconi y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, realizó este martes un recorrido por el Centro de Operaciones Estratégicas situado en Mariche, dando inicio al cronograma de actividades electorales de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. A través de la cuenta oficial del CNE se informó sobre la visita que realizó Calzadilla acompañado de otros rectores y miembros del recién instalado Comité Logístico Electoral. Por otra parte, se tiene previsto que desde el 1 de julio hasta el 15 de julio se realice la jornada especial de registro y actualización de datos de los electores. Para ello serán desplegados más de 1.000 puntos en todo el país. Cabe recordar que estas elecciones convocadas por este Consejo Nacional Electoral no cuentan con el respaldo de los partidos legítimamente establecidos en Venezuela ni tampoco por la comunidad internacional. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, quien encabezó la delegación del presidente Joe Biden que asistió a la toma de posesión del mandatario Guillermo Lasso en Ecuador, se reunió con el comisionado del gobierno interino Julio Borges y con el dirigente Leopoldo López. El encuentro tuvo lugar la noche del lunes y en él la embajadora Thomas-Greenfield subrayó el apoyo de Estados Unidos a un resultado negociado que conduzca a elecciones libres y justas en Venezuela. Los participantes de la reunión coincidieron en la importancia de fortalecer el consenso internacional en apoyo del retorno a la democracia en Venezuela, a través de un enfoque en la crisis humanitaria y los derechos humanos del pueblo venezolano. También se emitió una orden de captura para Alejandro Sojo, vocalista de la banda Los Colores. Ambos fueron señalados a través de las redes sociales por haber acosado sexualmente a mujeres que los admiraban por su condición de músico.
Los implicados se encontraban fuera del país al momento de la acusación y emitieron un comunicado por separado. Soho se disculpó con sus víctimas, mientras que Maestracchi negó lo ocurrido. Luego de las denuncias hechas en contra de los músicos, surgió una ola de señalamientos a miembros de la industria del entretenimiento, así como también el movimiento Yo Te Creo, creado para orientar a las víctimas de acoso sexual. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, informó que un país debe inmunizar a 80% de su población para detener los casos de coronavirus, pero no se ha encontrado una nación que alcance dichos niveles. Por el contrario, hay una gran parte de la población mundial que todavía no ha sido vacunada. Por su parte, el director del organismo, Tedros Adhanom, advirtió que dentro de 3 semanas las muertes por la COVID-19 podrían superar la incidencia de 2020. La farmacéutica presentará una solicitud de autorización para usar el fármaco en jóvenes de 12 a 17 años a comienzos de junio. Moderna presentará los resultados de sus estudios ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y otros reguladores alrededor del mundo. El estudio de Moderna fue hecho con más de 3.700 participantes de entre 12 y 17 años en Estados Unidos, de los cuales 2/3 recibieron la vacuna y 1/3 un placebo. Por su parte, la vacuna de Pfizer, BioNTech, ya fue autorizada para adolescentes en varios países, entre ellos Estados Unidos. Hong Kong podría tirar a la basura dosis de vacunas contra el coronavirus. La excolonia británica es uno de los pocos lugares del mundo que pudo asegurar más que suficientes dosis para inocular a su población de 7,5 millones de habitantes. Pero la desconfianza en el gobierno, combinada con la desinformación en las redes sociales y los escasos contagios, han provocado un bajo nivel de inmunización. El martes, una autoridad local advirtió que los hongkoneses solo tienen una ventana de 3 meses antes del vencimiento del primer lote de inmunizantes de Pfizer-BioNTech. Hay dudas sobre vacunarse ahora mismo debido a los efectos secundarios y las noticias negativas en internet y en otros lugares. Pueden encontrar noticias negativas cuando buscan BioNTech, tal vez ven algunos efectos secundarios, tal vez no se sientan cómodos. En mi caso no dudo en ponerme la vacuna porque quiero estar segura y luego quiero estar segura para mi empleadora también, por eso quiero vacunarme. Hasta ahora solo 1 de cada 5 hongkoneses ha recibido una dosis de alguna vacuna, mientras el 14% ha recibido ambas. La autoridad de hospitales de la ciudad reveló este mes que solo 1/3 de su personal se ha inoculado. La advertencia se da en momentos en que otras regiones del mundo, particularmente los países de menos ingresos, corren en busca de inmunizantes para combatir fuertes brotes. En un comunicado conjunto, los gobernantes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México y Uruguay pidieron a la comunidad internacional un acceso equitativo a las vacunas y que los países ricos compartan sus excedentes. Llegan más vacunas contra el COVID-19 a Argentina. El país sudamericano recibió en 2 días más de 1.650.000 inmunizaciones. El lunes arribó un lote de 843.000 vacunas proveniente de Estados Unidos, de un total de 22.400.000 compradas al laboratorio británico-sueco AstraZeneca. Recibiendo las primeras 843.600 dosis de AstraZeneca, estas dosis que han sido el componente activo ha sido desarrollado en el país, fue envasado en México y en Estados Unidos. Argentina y México habían acordado la producción conjunta de unas 150 millones de vacunas de AstraZeneca, con principios activos hechos en Buenos Aires. Pero el proceso sufrió demoras por la escasez de insumos para su envasado en México. Por ello, cerca de 900.000 principios activos hechos en Argentina fueron enviados para ser envasados en la planta de AstraZeneca en Albuquerque, Estados Unidos. Además, arribó el lunes un embarque con más de 609.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que se sumaron a otras 204.000 de AstraZeneca llegadas el domingo, parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Lo que llegue en el transcurso de los próximos días, de las semanas, van a permitir que nos acerquemos a vacunar
a la primera parte de la población objetivo, que está estimada en 15 millones de personas. Argentina, de 45 millones de habitantes, atraviesa el peor momento de la pandemia, según el presidente Alberto Fernández, con 22.651 nuevos contagios y 417 muertes registradas el lunes, para sumar en total más de 3.500.000 casos y 74.400 decesos. Estados Unidos quiere garantizar que la ayuda internacional para reconstruir la Franja de Gaza no beneficie al movimiento islamista Hamás. Eso aseguró el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, tras una reunión en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Queda mucho trabajo por delante para restaurar la esperanza, el respeto y una cierta confianza entre ambos bandos. Ya hemos visto dónde conducen las otras opciones y esto debe empujarnos a redoblar esfuerzos para preservar la paz y mejorar la vida de israelíes y palestinos por igual. Por su parte, Netanyahu prometió una dura respuesta de Israel si Hamás viola el alto al fuego. Si Hamás rompe la calma y ataca a Israel, nuestra respuesta será muy poderosa. La visita de Blinken a Medio Oriente tiene lugar en el cuarto día de cese de hostilidades tras el nuevo conflicto sangriento entre Israel y el Hamás palestino, en el poder en Gaza. Los enfrentamientos que comenzaron el 10 de mayo dejaron un saldo de 253 palestinos muertos, entre ellos 66 menores, por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según las autoridades locales. En Israel, la policía informó que los disparos de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, entre ellos un niño, una adolescente y un soldado. Este miércoles Guaidó precisó que las reiteradas violaciones de los derechos humanos no son aceptables en el proyecto de salvación nacional. Al mismo tiempo, se anunció que a través de la Asamblea Nacional del año 2015 se iniciará un proceso de rendición de cuentas en cumplimiento con lo previsto en la Constitución Nacional. Por lo cual debemos prepararnos para todos los sectores. Debemos prepararnos si el régimen quiere burlarse nuevamente. También debemos prepararnos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos también para seguir aumentando la presión, para seguir buscando soluciones al conflicto? ¿O es que nos vamos a acostumbrar a esta tragedia? De ninguna manera. Venezuela no se va a acostumbrar a esta tragedia. Las violaciones de derechos humanos no son amnistiables. Hay un proceso de transición o justicia transicional. Así que de las ONGs, los defensores de derechos humanos tienen que ser considerados de cara a cualquier acuerdo, logro y transición en este país. En el encuentro realizado en Washington se abordaron temas como el conflicto armado en el estado Apure, la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional y el Estatuto de Protección Temporal otorgado a los venezolanos en Colombia. Por su parte, Vecchio agradeció el respaldo brindado a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de 2015. A su vez, reiteró que el TPS ofrecido a la diáspora venezolana es el gesto de solidaridad más grande ofrecido por parte de la comunidad internacional. Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, y Jorge Barragán, secretario nacional de Nuevas Generaciones de la Alianza del Lápiz, precisaron que el nivel de desconfianza de la población joven en torno al poder electoral es mayor a la presentada por el resto de los ciudadanos. Ven oportuno que desde el bloque unitario se impulse la organización y respuesta juvenil en el proceso de registro y actualización de datos del Consejo Nacional Electoral. El ciudadano necesita saber dónde están ubicados esos puntos de inscripción y actualización del registro electoral y así escoger cuál es el más cercano. Si no se difunden, poco podemos ejercer este derecho. Se aclare el horario y el funcionamiento diario de estos puntos de inscripción y si estarán activos en funcionamiento durante la semana de cuarentena radical. Entendiendo que estamos atravesando por una pandemia, es necesario que estos puntos, indistintamente de la semana de que se trate, puedan estar activos y le permitan al ciudadano ejercer su derecho pleno. Por eso nosotros creemos y hacemos la propuesta aquí, que la mejor forma de cambiar lo que hoy tenemos organizándonos, y tenemos una oportunidad de organizarnos, que es el martes 1 de junio, que se abre el proceso de registro electoral, donde tenemos que participar y tenemos que registrarnos en el proceso electoral. Porque lo peor que puede pasar en Venezuela, escúchame bien, Vani, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Miguel Enrique Otero, presidente editor del medio, aseguró que las instancias legales en Venezuela se han agotado,
por lo que decidieron acudir a organismos internacionales. Representantes del medio denunciarán crímenes de persecución como delitos de lesa humanidad. A su vez, aseguró que seguirán informando a través de la página web de El Nacional y agradeció al gremio periodístico que se ha solidarizado con el medio. Bernal detalló sentirse a gusto con los resultados del encuentro y lo catalogó como una jornada productiva. La reunión dio paso a la posible creación de comisiones de trabajo en el área de la salud, seguridad, migración, economía, comercio y asistencia social. Sostuvo que la apertura del paso fronterizo solo se dará cuando exista una acción bilateral concreta y segura. Russell Davis, vocero policial del sheriff, informó que resultaron varios heridos y muertos tras el tiroteo, pero no especificó la cantidad de víctimas, aunque aseguró que algunas de ellas son trabajadores de la ferroviaria en donde ocurrió el hecho. Uno de los testigos informó que el tiroteo se dio en medio de una reunión sindical. Las autoridades informaron que las víctimas fueron trasladadas a hospitales y las instalaciones de la ferroviaria ya fueron desalojadas. Por su parte, el alcalde de San José, San Licardo, ofreció sus condolencias a través de su cuenta en Twitter. La academia explicó que haber cancelado el uso de la vacuna AstraZeneca en marzo era una decisión razonable, pero debido a los recientes estudios ya se ha comprobado el uso seguro del fármaco. A su vez, se reiteraron la urgencia de vacunar a 15 millones de venezolanos, por lo que aprobar las dos vacunas podría contribuir con el plan de inmunización. Por su parte, la academia se puso a la disposición para colaborar con el plan de vacunación en Venezuela. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, desmintió a Carlos Alvarado, ministro de Salud de Nicolás Maduro, quien afirmó que se han vacunado a 90% del personal médico en Venezuela. A su vez, afirmó que son mentiras las afirmaciones de Nicolás Maduro sobre la llegada de 1.3 millones de vacunas al país. Natera aseguró que en Venezuela han llegado 880.000 vacunas, el equivalente a 0.8% de las que se necesita para inmunizar a la población, y explicó que se requiere 1 millón de dosis para el personal sanitario y más de 40 a 50 millones de aplicaciones para vacunar a la población venezolana. AstraZeneca fue denunciada por violación flagrante del contrato por la compra de vacunas contra la COVID-19 y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los países del bloque. La empresa entregó en el primer trimestre solo 30 millones de las 120 millones de dosis que estaba obligado a entregar contractualmente. Para el segundo trimestre solo prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos. La Unión Europea solicitó que se aplique a AstraZeneca una multa de por lo menos unos 12 millones de dólares, más una penalidad adicional de 10 euros por dosis durante cada día de retraso si no se respeta el calendario de entregas. India enfrenta su segunda tormenta en menos de 2 semanas. El ciclón Yas tocó tierra el miércoles en la costa oriental, dejando muertes y destrucción. Más de 1.200.000 personas que viven a lo largo de las costas del Golfo de Bengala fueron evacuadas preventivamente entre lunes y martes. Nunca antes habíamos visto estas olas en el mar. Como muchas personas aquí tenemos miedo de esto. No tengo idea de lo que sucederá. Estamos seriamente muy preocupados. El Departamento Meteorológico Indio pronosticó vientos de hasta 185 kilómetros por hora y advirtió del riesgo de una subida de las aguas de hasta 3 metros que podría causar inundaciones. Los aeropuertos de las capitales de Bengala Occidental y Odisha estuvieron cerrados durante la mayor parte del día. Ambos estados se encuentran gravemente afectados por la segunda ola de coronavirus, que mató en India a más de 120.000 personas en las últimas 6 semanas y a más de 300.000 desde el inicio de la pandemia. La empresa estima que en 2030 el 40% de sus vehículos vendidos sean eléctricos. El fabricante estadounidense dijo que aumentará su inversión en la rama eléctrica a $30.000 millones hasta el año 2025, incrementando los $22.000 millones que había anunciado en febrero. Ford
había anunciado recientemente una versión eléctrica de su popular pick-up F-150, el vehículo más vendido en Estados Unidos. Unas 70.000 personas ya hicieron su opción de compra desde que comenzó a ofrecerse hace una semana. Bielorrusia actuó legalmente al desviar un avión de pasajeros a Minsk tras recibir una amenaza de bomba. Eso afirmó el miércoles el presidente Alexander Lukashenko, quien negó que se hubiera forzado un aterrizaje para arrestar a un periodista disidente al que calificó de terrorista. Actué legítimamente para proteger a nuestra gente y así será en el futuro. Lukashenko, en el poder desde 1994, fustigó los ataques occidentales, refiriéndose a las críticas mundiales que ha merecido este desvío forzoso, y denunció que su país es escenario de experimentos para luego ir hacia el este. Han cruzado muchas líneas rojas y han cruzado las fronteras del sentido común y la moral humana. La reelección de Lukashenko en 2020 provocó multitudinarias protestas de detractores que la consideran fraudulenta. El dirigente ha atribuido las manifestaciones a una oposición dirigida por países occidentales, a los que acusa de querer derrocarlo. En varias ocasiones el mandatario había dicho que tras él, el siguiente en la lista de estadounidenses y europeos es el presidente ruso Vladimir Putin, su principal aliado. El fiscal explicó que la administración de Maduro no se le ha ofrecido el derecho a la defensa durante el examen preliminar de la Corte, el cual investiga los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Por su parte, han pedido que se les ofrezca información sobre las pruebas que dan fe de las violaciones de derechos humanos en el país, de las cuales la Corte Penal Internacional ya ha dicho que son suficientes para argumentar que hay delitos de lesa humanidad en Venezuela. Saab reiteró que la administración de Maduro no tiene conocimiento sobre cuáles son los hechos sobre los que está investigando la Corte Penal Internacional. Además, agradeció a Argentina por haberse retirado de la petición de la CPI para investigar los delitos que se cometieron en el año 2014. Autoridades de la patrulla fronteriza encontraron a 90 migrantes venezolanos que cruzaron Río Grande en Texas. Los desplazados llegaron llorando a tierra estadounidense y llevaban consigo solo morrales y pocas pertenencias. Los migrantes que llegaron a Estados Unidos alegaron que dejaron el país por ser perseguidos por pensar distinto a la administración de Nicolás Maduro. Afirmó que la decisión de poner en marcha el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, que en Colombia comenzó el pasado 5 de mayo, debería ser emulado por otras naciones de la región. Colombia seguirá trabajando para que cese la horrible noche de la dictadura y se consolide una democracia creíble. Mientras se restablece el orden democrático, continuaremos tendiendo la mano a los migrantes que sufren la catástrofe social derivada de la dictadura, pensando en su bienestar y en el de las comunidades de acogida. Creamos y estamos ejecutando el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Con el Estatuto estamos devolviéndole la esperanza a quienes huyen del régimen y esperamos que otras naciones se sumen a este esfuerzo por la dignidad de la diáspora venezolana. Estas declaraciones las ofreció en medio de la entrega del Premio a la Libertad FAES que recibió Juan Guaidó, a quien felicitó por este reconocimiento. Reconozco el importante papel de FAES para fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el libre mercado y el humanismo occidental. Por eso celebro que en esta oportunidad el premio sea concedido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, un héroe, un patriota, un defensor de la democracia y un defensor a ultranza de la libertad. El primer mandatario colombiano afirmó que la comunidad internacional debe continuar atenta a lo que ocurre en Venezuela para apoyar la lucha por recuperar la democracia. Ya hay una fuerza que en la democracia, en la convicción democrática, se enfrenta a los atropellos de la dictadura y que le ha expresado su apoyo. Somos más de 50 países los que desconocemos ese régimen y no descansaremos hasta ver la libertad real en Venezuela.
En el último reporte del Ministerio de Salud se detectaron un total de 23.487 nuevos casos de COVID-19 y el presidente de la República espera haber vacunado para finalizar el mes de mayo a más de 10 millones de colombianos. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Cada 27 de mayo el señor Juan Vicente Pérez celebra su cumpleaños desde hace 112 años, lo que lo convierte en el hombre más anciano de Venezuela y ocupa el cuarto lugar en el mundo. Tuvo 8 hijos, de los cuales solo quedan 3. Su esposa también murió y de estar viva tendrían 50 años de casados. Vive en San José de Bolívar, al norte del estado Táchira. Asegura que el secreto para llegar a esta edad es comer bien, descansar y trabajar. Su familia hace las gestiones para que reciba un récord Guinness por ser el hombre con más edad vivo en Venezuela. Confinamiento de emergencia en Melbourne. Los 5 millones de habitantes de la segunda ciudad de Australia deberán permanecer en casa por al menos 7 días para contener un brote de coronavirus. En total se han registrado 26 casos prácticamente de un día para otro vinculados a la variante descubierta en India. En el último día hemos visto más evidencia de que estamos lidiando con una cepa altamente infecciosa del virus, una variante de preocupación que se está ejecutando más rápido de lo que jamás hemos registrado. A primera hora de esta mañana hemos identificado más de 10.000 contagios primarios y secundarios que necesitarán entrar en cuarentena o someterse a un test de aislarse, y ese número seguirá creciendo y cambiando. Las escuelas, los bares y los restaurantes van a cerrar y todas las reuniones quedan prohibidas. Además, el uso de la mascarilla será obligatorio y los habitantes solo podrán salir de sus casas por razones de fuerza mayor, como por ejemplo recibir la vacuna contra el virus. Esta es la 4ª vez que Melbourne entra en confinamiento desde el inicio de la pandemia. ¿Con qué frecuencia el gobierno estatal va a esperar que las pequeñas empresas paguen por todo esto? No fue hace tanto que apagaron el interruptor en febrero, lo que fue absolutamente devastador para las pequeñas empresas en ese entonces. En los últimos meses, Australia ha tenido pocas medidas de contención debido a que logró contener la propagación del coronavirus, pero críticos señalan que la lentitud en la aplicación de vacunas dejó a la población expuesta a nuevos brotes. Hasta ahora se han administrado 3.700.000 dosis en una población de 25 millones de personas, pero solo una pequeña parte de los australianos están completamente inmunizados. Lejos de los números que se han dado en otros países, Australia ha registrado unos 30.000 contagios y menos de 1.000 muertes. El gremio de médicos explicó que el país no se puede exponer al contagio de una nueva cepa del coronavirus durante la celebración de las Olimpiadas. El personal sanitario aseguró que la convergencia de las cepas como la brasileña, británica e india podría resultar en una mutación que anule la inmunización de las vacunas o producir casos graves en niños. A su vez, señalaron al gobierno japonés de subestimar el riesgo de la pandemia al reunir a unos 15.000 atletas y 78.000 miembros de la familia olímpica en un evento en medio de la propagación de casos. El país que encabeza la lista es la República Democrática del Congo, con 5 millones de desplazados. Luego de Venezuela le sigue Honduras en el 5º lugar. Venezuela figuraba en el 5º lugar durante 2019 y escaló una posición durante 2020, a pesar de las restricciones de movilidad que se presentaron ese año debido a la pandemia. Otra de las naciones que figuran en la lista son Nigeria, Mali y Camerún, siendo África una de las regiones con la mayor migración del mundo. ONG venezolanas, el programa europeo y la cooperación alemana apoyarán a 6.000 venezolanos en Perú a través del programa Migrantes Regulares. Se tiene previsto orientar a la diáspora para que pueda gestionar su permiso temporal de permanencia en el país. Por su parte, las personas que quieran ser ayudados con el programa deberán ingresar a la página oficial. A su vez, el programa financiará los trámites de los venezolanos que entren en esta iniciativa. Un espectáculo poco común. Una superluna roja excepcional se dejó ver el miércoles en gran parte del Pacífico durante un eclipse lunar total. Fue el primero de este tipo de eclipse en 2 años
y coincidió con el punto más cercano a la Tierra de la órbita lunar, lo que produjo un espectáculo que solo se da una vez por década. El evento ocurrió entre las 11:11 y las 11:25 GMT, cuando la Luna se encontraba totalmente cubierta por la sombra solar. La Luna, oscurecida y coloreada de rojo, ocurre cuando durante el eclipse la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, y hasta el satélite natural únicamente llegan rayos de luz que atravesaron tangencialmente la atmósfera terrestre. Este eclipse fue diferente además porque ocurrió durante una superluna, cuando el satélite se encuentra a 360.000 kilómetros de la Tierra, el punto más cercano de su órbita elíptica. En ese punto la Luna puede verse 30% más luminosa y 14% más grande que cuando se encuentra más lejos. Quienes no pudieron disfrutar del espectáculo tendrán que esperar hasta 2033, cuando está previsto que se produzca la próxima superluna roja. El Real Madrid se ha quedado sin entrenador, luego que este jueves renunciara de manera oficial el técnico Zinedine Zidane, quien presentó su renuncia ante la temporada que tuvo el conjunto blanco. La información fue formalizada a través de un comunicado emitido por el Real Madrid, el cual agradeció al estratega por el desempeño mostrado tras su regreso al Santiago Bernabéu, resaltando su dedicación y compromiso con el gigante español. Como entrenador de la oncena blanca, Zidane consiguió ganar 3 Champions, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. El Villarreal conquistó este miércoles su primer título europeo de su historia, tras vencer en una emocionante tanda de penales al Manchester United, luego de quedar empatados 1-1 en el tiempo reglamentario, incluyendo los 30 minutos de prórroga. El submarino amarillo abrió el marcador al minuto 29, gracias a un gol de Gerard Moreno. Sin embargo, los Diablos Rojos igualaron las acciones al 55 con un tanto del uruguayo Edison Cavani. En la tanda de penales fue un toma y dame hasta que apareció la figura del arquero Jerónimo Rulli para tapar el tiro de su colega David De Gea. La victoria le dio la oportunidad a la oncena de Unai Emery de disputar la próxima temporada de la Champions League, torneo al que no lograron acceder desde la Liga Española, tras haber culminado en la 7ª posición. Voceras del Frente Amplio de Mujeres cuestionaron la actuación de Maduro y el Ministerio de Salud frente a las cifras de contagiados y muertes diarias, datos que desde hace más de 4 semanas presentan un repunte de más del 45%. No es posible que Venezuela sea el último país del mundo en vacunación. La cifra de médicos que ha muerto y que muere cada día es exorbitante. Esto es un crimen de lesa humanidad, Nicolás Maduro. Y por tu culpa, Maduro, nosotros estamos muriéndonos. Por tu culpa, Maduro, nosotros necesitamos que se active de inmediato el plan de vacunación en Venezuela. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería de Caracas, denunció que en Venezuela se está dando paso a la venta ilegal de vacunas que han sido entregadas a los centros de salud centinelas. Una situación que a su juicio debe ser investigada por el Ministerio de Salud. Alertó sobre la grave situación que padece el personal de enfermería de las regiones llaneras, quienes siguen en la atención de pacientes sin equipos de protección. Hoy no podemos aceptar que los consejos comunales digan qué venezolanos se van a vacunar. Por eso, dentro del plan de salvación nacional, es importante que se atienda la tragedia humanitaria que afecta al pueblo venezolano. Hoy los venezolanos nos estamos muriendo por falta de atención médica, por el colapso hospitalario, porque hoy, sobre las pocas vacunas que están llegando al país, estamos hablando de mercado negro, estamos hablando del lucro de unos desarmados que están lucrándose con la vida de los venezolanos. Vacunar a los migrantes excluidos del sistema de sanidad pública es el objetivo de la Embajada venezolana en España, la Asociación Centro Hispano-Venezolano para la Democracia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Había muchísima gente, sobre todo en Madrid, que nos llamaba para decirnos que bien porque tenían
autorización para residir en España, pero no tenían permiso de trabajo, o bien porque no estaban trabajando y por lo tanto no estaban cotizando a la seguridad social, entonces no tenían tarjeta sanitaria y no sabían cómo hacer para poderse vacunar. El diplomático asegura que los interesados en vacunarse deberán rellenar un formulario que aparece en la página de la embajada antes del 27 de junio. Luego, las autoridades sanitarias los contactarán cuando les toque el turno, de acuerdo con su grupo de edad y siguiendo los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid. También una publicación Fanny Gómez viene del estado Táchira y es una de las beneficiarias. Según nos cuenta, llegó a España con un seguro de salud privado, como lo establece la ley, pero no aparece en las listas del sistema de sanidad pública. Cuando empecé a tramitarla, a pedir cita para mi vacuna, siempre me decían la misma respuesta, que yo no podía acceder a la vacuna. De acuerdo con cifras oficiales, muchos de los venezolanos en Madrid son adultos mayores, por lo que se trataba de un sector prioritario en las decisiones sanitarias. Hasta ahora no hemos tenido ninguna situación de alarma como la tuvimos en su momento en Madrid y, por supuesto, estamos muy agradecidos con todas las comunidades el tratamiento que se le está dando no solo a los venezolanos, sino a todos los extranjeros que no estén cotizando para la seguridad social y no tengan tarjeta sanitaria. Aunque el gobierno español anunció que toda la población sería vacunada, por el momento no hay un plan conjunto para llevarlo a cabo. Varios colectivos y ONGs vienen denunciando desde hace tiempo que los grupos más vulnerables quedan excluidos. En las Islas Canarias, donde residen más de 23.000 venezolanos, los extranjeros legales que no tienen tarjeta sanitaria podrán ser vacunados. Y en Cataluña, otra comunidad que acoge gran parte de la diáspora venezolana, se habilitó un registro para que las personas sin tarjeta sanitaria puedan identificarse y recibir el inóculo contra el COVID-19. Julia Riera. La pandemia de coronavirus tiene arrinconados a Argentina, Uruguay y Paraguay. 15 meses después de que el COVID-19 apareció en la región, hoy los tres atraviesan el peor momento de la crisis sanitaria, liderando la tasa mundial de mortalidad por COVID-19. Según expertos, el predominio de la variante brasileña del virus y el aumento de la movilidad podrían explicar el agravamiento de la situación. El año pasado, Uruguay, de 3.600.000 habitantes, ocupó titulares internacionales por su gestión ejemplar de la pandemia. Pero hoy lidera la tasa mundial de mortalidad y muestra valores históricos de ingresos de pacientes de COVID a cuidados intensivos. El presidente Luis Lacalle Pou aboga por la libertad responsable de los ciudadanos y se ha negado a confinar a la población. Mientras, la inmunización avanza a ritmo intenso, con 28% de la población completamente vacunada y 47% con una dosis. Pero esto no se ha reflejado claramente todavía en la curva de contagios y muertes, como sí está ocurriendo en Chile. Todo mi entorno se quiere vacunar o está vacunado o agendado para vacunarse. Argentina sí optó desde 2020 por toques de queda o confinamientos totales, alternados con cortos periodos de flexibilización. El sábado el país empezó 9 días de cuarentena total para enfrentar un nuevo embate, con un promedio de 30.000 contagios y 500 fallecidos por día, y la infraestructura sanitaria está al límite en varias provincias. Los expertos atribuyen la nueva ola a un comportamiento dispar entre quienes acatan las medidas y quienes las rechazan. A eso se suma la falta de vacunas y las nuevas variantes más agresivas del virus. Y las restricciones dividen al país, con miles de personas saliendo a las calles a protestar. Si ellos hubieran traído mayor cantidad de vacunas en el momento oportuno, seguramente esto no lo estaríamos viviendo. No tendríamos 70 y pico de mil muertos y no tendríamos que estar encerrados y teniendo todos los días 30 o 40 mil contagiados. Por su parte, Paraguay sufre por la falta de insumos y vacunas. El gobierno de Mario Abdo Benítez extendió un toque de queda nocturno hasta el 7 de junio, mientras la movilidad diurna está poco afectada, fundamentalmente con reducción de aforos. Solo 3% de la población de 7.300.000 personas está vacunada y las autoridades reconocieron en marzo que la ocupación de la terapia intensiva estaba al 100%. Grecia presentó el viernes su plataforma interactiva del Certificado Digital Europeo contra el Coronavirus.
Es muy simple. Básicamente incluye toda la información que un Estado miembro necesitaría para recibir a un viajero sin imponer restricciones adicionales. Evidencia de vacunación, de test de PCR o antígeno negativo o de enfermedad. La intención es que el certificado esté abierto a todos los ciudadanos de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Las autoridades del bloque felicitaron al país por la rápida concreción de la iniciativa. La plataforma griega que acabamos de ver es una de las primeras en estar funcionalmente lista. La semana pasada, los representantes del Parlamento Europeo y de los 27 Estados miembros aprobaron este certificado que permitirá la reapertura de fronteras. Grecia y España, dos países muy dependientes del turismo, fueron los primeros integrantes del bloque en apoyar la idea. James Sori, embajador de Estados Unidos en Venezuela, en medio de una conversación con Juan Guaidó, aseguró que su país estaría dispuesto a levantar las sanciones a la administración de Nicolás Maduro si ellos realizan cambios irreversibles hacia la democracia en el país. Aquí el reto tiene que ver no con la herramienta, es decir, elección presidencial, revocatorio, regional, municipal, parlamentaria, tiene que ver con las condiciones, de que se convierta en una solución real al conflicto, tiene que ver con devolver los partidos políticos a sus legítimos dirigentes, con el derecho a elegir y ser elegidos. El diplomático aplaudió el respaldo a la plataforma unitaria antes posibles negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Por su parte, Guaidó aseguró que buscan condiciones para que pueda haber unas verdaderas elecciones en el país y justificó el uso de las negociaciones como un mecanismo para poder generar un cambio de gobierno en el país. Evacuación masiva de los habitantes de Goma. Las autoridades informaron que unas 400.000 personas huyeron el jueves de esta ciudad de la República Democrática del Congo ante el peligro de una nueva erupción del volcán Nyiragongo. Según el gobierno, la ciudad tiene más de 600.000 residentes y la aglomeración urbana suma 2 millones. Tenemos un problema de agua aquí. Los niños ya no están acostumbrados. Nuestros niños empiezan a tener diarrea. No tenemos nada para comer aquí. No tenemos dónde dormir. El sábado, el volcán entró en erupción repentinamente, provocando un primer éxodo de residentes. Una treintena de personas han muerto desde entonces. El atacante era un hombre radicalizado y con problemas psiquiátricos, quien murió luego de un tiroteo con la policía. Las autoridades habían desplegado a 80 policías y 2 helicópteros para dar con el paradero del hombre que atacó a la policía en una comisaría en una pequeña ciudad cerca de Nantes y luego de matar al agente policial escapó a pie con la pistola de la víctima. A su vez, varios agentes de seguridad resultaron heridos tras el enfrentamiento con el atacante. Dijo Cervantes que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Y para muchos, la pandemia creó el escenario perfecto para encontrar el sentido de la vida a través de la escritura. Y se mezcló un poco esa vena de escritura con la parte periodística y empezaron a nacer relatos. Cada semana, personajes nacían en mi memoria y en mi imaginación para tratar de darle voz a mucha gente. De acuerdo con el portal de libros electrónicos Bookmate, 2020 fue algo más que noticias sobre el coronavirus. En América Latina, el índice de lectura aumentó en un 50%. Venezuela destaca al tener un promedio de lectura de 6 horas al día. Entre los tópicos más buscados figuran salud, buena alimentación, superación personal y cómo reinventarse. Y la reinvención puede ser desde un nuevo hobby, desde comenzar a hacer ejercicio, desde meterse a cocinar más saludablemente. O sea, yo, te soy sincera, me gusta ver la parte positiva a todo esto que estamos viviendo. Según las estadísticas, los nuevos escritores nacieron sobre todo de la necesidad de contar su historia personal para dejarla como legado familiar o de compartir técnicas laborales para ayudar a otros. Y tratando un poco de alentar a jóvenes profesionales, a otras mujeres profesionales, a migrantes, muchos venezolanos, pero también de otras nacionalidades que están recomenzando sus carreras en un nuevo país. Con la amenaza de una enfermedad letal encima, comienzas a hacer una revisión de lo que has hecho en tu vida y sobre todo de lo que has dejado de hacer. Entonces mucha gente siempre tuvo la aspiración o ha tenido o tiene
la aspiración de escribir un libro. De acuerdo con especialistas en el tema, las nuevas tecnologías y la posibilidad de autopublicación han facilitado el camino de aquellos que en medio del encierro de la pandemia hallaron las palabras correctas para comenzar su propio Érase una vez. Nataliza Las Guaitero, Voz de América.